Bien, vamos a dar inicio a la presentación de prevención y control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a discutir dos casos clínicos, vamos a discutir sobre el mecanismo de transmisión de los microorganismos en las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y vamos a discutir medidas de prevención y control. Dos tipos de medidas que son las que habitualmente usamos: las medidas rutinarias o estándares y las medidas adicionales, y vamos a discutir algún aspecto que tiene que ver con cómo se organiza la prevención y el control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Respecto a los casos clínicos, bueno, tenemos inicialmente un hombre de 74 años, jubilado, con múltiples antecedentes, en acuerdo con lo que habitualmente vemos a personas de esta edad, un par de antecedentes quirúrgicos, prostatectomía, colecistectomía y una historia de artrosis de rodilla derecha, que obviamente, como ustedes saben, también es una patología del adulto y sobre todo del adulto mayor. Se le hizo una artroplastia de rodilla derecha en mayo, perdón, del año 2017. En junio inicia con un primer empuje de un proceso inflamatorio con dolor, rubor, calor en la rodilla. Presenta una dehiscencia de la herida, o sea, la herida se abre y drena un material hematopurulento. En ese momento realizan tratamiento con clindamicina vía oral, la herida cierra y disminuye el proceso inflamatorio a nivel de esa rodilla. Unos meses después, en agosto, termina ingresando al hospital por un nuevo empuje de edema, rubor y calor en la rodilla, con un orificio fistuloso, con tipo granuloma en la cara anterior de la rodilla. Se realiza una punción articular y cultiva un estafilococo aureus meticilino sensible. Esa es la foto en la cual ustedes ven, bueno, una cicatriz de una incisión, sobre esa cicatriz un área algo tumefacta, más de aspecto tumoral, con un orificio abierto, y ven los cambios en las características de la piel y obviamente una rodilla que está aumentada de tamaño. Esta es la radiografía en la cual ustedes ven, bueno, tiene una prótesis de rodilla que tiene esos dos componentes, un componente femoral que es el que está el superior y un componente tibial que son metálicos, que tienen un recubrimiento con otro material, y en definitiva, este paciente presenta una infección asociada a la asistencia sanitaria, dentro de ellas una infección de sitio quirúrgico en una artroplastia de rodilla. Respecto a la profundidad, o sea, a cuán extensa es la infección, es una infección que entra en lo que catalogamos como infecciones de órgano o espacio o cavidad, y en realidad la presentación clínica en esta oportunidad es de una artritis supurada y una infección periprotésica. Este tipo de infección periprotésica la catalogamos como temprana, porque si ustedes recuerdan las manifestaciones, el primer empuje infeccioso fue relativamente temprano, precoz respecto a la cirugía, pero como recibió tratamiento y se apagó, digamos, tiene una evolución diferida y ahora ya se presenta unos meses después de haberse realizado la artroplastia. El agente, que fue el que cultivó en el líquido articular cuando se realizó la punción, es un estafilococo aureus sensible a la meticilina. Este es un primer caso de una infección asociada a la asistencia sanitaria. Tenemos otro, que es un hombre de 23 años, que no tiene antecedentes demasiado significativos, que cursó una infección respiratoria alta con una rinofaringitis y que ingresa al hospital
por un cuadro neurológico periférico de una paraparesia progresiva, ascendente, que evoluciona a la cuadriplegia y con una parálisis facial bilateral, y que se termina realizando el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, que como ustedes saben es una polirradiculoneuropatía inflamatoria periférica de tipo autoinmune. Este cuadro evoluciona con una hipodinamia respiratoria y por lo tanto evoluciona la insuficiencia respiratoria y requiere ingreso a la unidad de cuidado intensivo, y para poder manejar ese estado de insuficiencia respiratoria requiere la intubación y la conexión a un aparato de ventilación mecánica, que es un procedimiento que, digamos, logra mejorar la insuficiencia respiratoria. En esta situación, el paciente en la unidad de cuidado intensivo queda conectado al aparato de ventilación mecánica, recibe tratamiento para su síndrome de Guillain-Barré, y en la evolución, 15 días después de estar intubado y ventilado en la unidad de cuidado intensivo, desarrolla fiebre, aumento de las secreciones traqueales, que son de características ahora purulentas, que requieren una aspiración frecuente de las secreciones. Eso es lo que habitualmente en la unidad de cuidado intensivo se llama una traqueobronquitis purulenta. Asocia además de deterioro del intercambio gaseoso, disminución del oxígeno en sangre o aumento de los requerimientos del aparato de ventilación mecánica. Tiene un proceso radiológico de infiltrados pulmonares bilaterales, y para avanzar en el diagnóstico de esta situación se realiza una técnica que es una fibrobroncoscopía y un lavado bronquioalveolar, con el objetivo de obtener una muestra profunda del aparato respiratorio, y en esa muestra desarrolla 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de una bacteria que se llama Cinetobacter baumannii, que es una bacteria que frecuentemente causa infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, particularmente infección respiratoria en los pacientes intubados y ventilados. Esta es la imagen radiológica en la cual ustedes, es una placa que en general, las placas en la unidad de cuidado intensivo no son de calidad óptima por las condiciones del paciente, porque en general son placas en la cama, este, pero claramente se ve que hay imágenes parenquimatosas, pulmonares, bilaterales, a predominio basal en ambos campos pulmonares. Por lo tanto, entonces estamos nuevamente ante una infección asociada a la asistencia sanitaria. En este caso estamos en una infección respiratoria, en lo que llamamos una neumonía nosocomial o neumonía intrahospitalaria, y dentro de estas estamos en un grupo particular de las neumonias intrahospitalarias, que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, o sea, aquella que se desarrolla estando el paciente intubado y conectado a un aparato de ventilación mecánica. Es una complicación relativamente frecuente en los pacientes en esta situación. Es una neumonía tardía, porque ocurre después del quinto o séptimo día de que el paciente está intubado y ventilado, y el agente es una Cinetobacter baumannii, en este caso extremadamente resistente, que cuando se realizó la susceptibilidad antibiótica mediante el antibiograma en el laboratorio, solo mostró sensibilidad a dos antibióticos que quizás no les sean muy conocidos por ustedes, pero que son colistin y tigeciclina, que son dos antibióticos que usamos con relativa frecuencia para tratar bacilos gram negativos extremadamente resistentes, particularmente en los pacientes hospitalizados y frecuentemente en los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, que es donde tenemos una mayor prevalencia de este tipo de microorganismos extremadamente resistentes.
¿Qué es lo que hace diferente a estas infecciones que vimos de las infecciones comunitarias? ¿Y qué factores comunes tienen entre estos casos entre ellos? Bueno, uno es que ocurre en huéspedes que están cruzando o que tienen otras enfermedades, comorbilidades. En el primer caso era un hombre adulto mayor, como veíamos, con muchas comorbilidades y que se realiza una intervención quirúrgica por una artrosis de rodilla. En el segundo caso es un hombre joven que no tenía antecedentes de enfermedades o de comorbilidades importantes, pero que tiene un evento agudo, como fue el síndrome de Guillain-Barré, viene a la unidad de cuidado intensivo y en esa situación de estar cursando otra enfermedad, desarrolla ahora una infección asociada a la asistencia sanitaria, como vimos, una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Qué otras cosas tienen en común? Que tienen procedimientos invasivos. El primero fue operado y se le realizó una cirugía con implante de material protésico, que es la otra característica que tienen estas infecciones, y el segundo estuvo en la unidad de cuidado intensivo, intubado y ventilado, y la intubación es un procedimiento invasivo que favorece la llegada de microorganismos al aparato respiratorio inferior. Y la otra característica relativamente frecuente en estas infecciones asociadas a la asistencia sanitaria es que los microorganismos en general es un grupo relativamente limitado de microorganismos que tienen algunas condiciones por las cuales pueden causar infección en este tipo de pacientes del cual venimos hablando, y una de las características muy frecuentes es que tienen un patrón de resistencia a los antibióticos mucho más importante que el de las infecciones comunitarias habituales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que estos microorganismos que causan este tipo de infecciones fundamentalmente asociadas a la asistencia sanitaria le llegan a los pacientes o terminan causando este tipo de infecciones? Bueno, uno de los esquemas que tenemos que tener es que todos nosotros, y obviamente los pacientes cuando vienen a los hospitales o cuando están bajo cualquier proceso de cuidado vinculados o en relación con la asistencia sanitaria, tienen inicialmente lo que se llama una flora endógena primaria, o sea, la flora, la microbiota habitual que tenemos todos, y en el caso de los pacientes que vienen a los hospitales, si vienen cursando un proceso infeccioso, pueden tener lo que llamamos flora patógena o microorganismos con potencialidad de causar enfermedad. Si viene, por ejemplo, por una neumonía comunitaria, podrá venir eventualmente con un Streptococcus pneumoniae o un neumococo en el aparato respiratorio. Podrá venir también eventualmente una neumonía comunitaria cursando una infección por Haemophilus influenza. Si viene en el contexto de estar cursando un cuadro respiratorio de tipo viral, podrá venir cursando una gripe, o sea, una infección por virus influenza. Y así otras situaciones. Si no viene cursando ninguna infección, tiene de cualquier manera su flora endógena primaria, que está en la piel, en la orofaringe, en el tubo digestivo, en el periné, yo diría en prácticamente todo el organismo. Lo que pasa es que esta persona, después que está unos días en el hospital, cambia esta flora endógena primaria y adquiere otra flora que se llama la flora endógena secundaria. Esta flora endógena secundaria ahora ya no tiene los microorganismos sensibles o los microorganismos habituales, sino que cambió a los microorganismos que habitualmente causan infección asociada a la asistencia sanitaria cuando los pacientes están internados. Entonces, en esta flora ahora tiene enterobacterias resistentes a los antibióticos, puede tener Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, puede tener el Acinetobacter baumani u otro Acinetobacter como es el segundo paciente, o puede tener otros microorganismos. El cambio de esa flora endógena primaria
se produce por dos cosas que son, por un lado, lo que llamamos la presión de selección, o sea, el uso de antibióticos, el haber recibido antibióticos por ese paciente, selecciona dentro de la flora del paciente aquellas bacterias con mayor capacidad de resistencia. Y lo otro que hace cambiar esa flora es lo que se llama la presión de colonización, o sea, a cuánta presión o condiciones estuvo sometido el paciente durante su internación para que le lleven nuevos microorganismos, o sea, para que se colonice con flora nueva, con nuevas bacterias que no tenía cuando vino. De forma que ahora este paciente que cambió su flora endógena y tiene esta flora endógena secundaria, es el reservorio para la dispersión de microorganismos y, por lo tanto, para que le lleguen y generen presión de colonización sobre otros pacientes. O sea, los pacientes que ya cambiaron su flora y que están ahora colonizados o eventualmente infectados con microorganismos adquiridos en el hospital, son el principal reservorio para la dispersión de esas bacterias hacia el entorno y eventualmente hacia otros pacientes. Y en realidad el vehículo, la transmisión, el vehículo de transmisión de esas bacterias, en general son dispositivos o nuestras manos u otras cosas que usamos en un paciente y que sin haber sometido al adecuado procedimiento de higiene o desinfección, llega al área de otro paciente y termina generando las condiciones para que ese otro paciente termine adquiriendo esa bacteria o ese microorganismo y por lo tanto cierra el círculo de los pacientes que en el hospital van modificando su flora y adquiriendo esta flora endógena secundaria. En cuanto a la relación entre estos microorganismos que están en el hospital o en los entornos sanitarios, mejor dicho, y el huésped, si miramos el esquema este que tenemos a la izquierda, donde el huésped es el círculo celeste y los agentes serían lo que está contenido dentro de la elipse naranja, en esa interacción el paciente, el huésped, puede estar colonizado, puede estar con una infección subclínica o puede estar ya con una infección clínica. En cualquiera de las tres condiciones, ese huésped que está dentro del hospital y que adquirió estos nuevos microorganismos es el principal reservorio animado para la dispersión. Y esa dispersión se produce por contaminación ambiental o por transmisión indirecta. Y la principal fuente de transmisión indirecta son fundamentalmente las manos del equipo de salud que entra en contacto con el paciente o con el área alrededor del paciente. ¿Y por qué importa lo del área alrededor del paciente? Porque en general todo el entorno alrededor de un paciente que está colonizado con un microorganismo está contaminado con los microorganismos que ahora forman parte de la flora de ese paciente. Esto, por ejemplo, es una foto que tiene marcado con cruces en flúor los lugares donde, después que estuvo internado un paciente que estaba colonizado con un enterococo multiresistente, un enterococo resistente a vancomicina, después que el paciente se fue de ahí, se cultivaron todos esos sitios y de esos sitios, del entorno del paciente, se recuperó el enterococo resistente a vancomicina que formaba parte de la flora endógena secundaria de ese paciente. Esta fotografía es de una unidad de cuidado intensivo, ustedes ven los monitores, ven el aparato de ventilación mecánica y ven todo el entorno de ese paciente. Y habitualmente lo que más se contamina en el entorno justamente son las áreas que más tocamos. ¿Por qué? Porque en general los microorganismos desde el paciente a estos lugares llegan a través de nuestras manos. Los controles de los monitores, la llave donde abrimos o cerramos la canilla, los dispositivos con los cuales abrimos y cerramos cajoneras o puertas de
otros lugares, o la mesada donde, por ejemplo, el paciente come, ni que hablar si además en esa unidad entran dispositivos que no deberían entrar, como puede ser una historia clínica o una planilla de registro. Eso se va a contaminar y si lo sacamos de ahí sin poder hacer la higiene y la eventual desinfección que necesitan, eso va a ir al área general o eventualmente al área de otros pacientes. También se contaminan en el entorno hospitalario las áreas que tocamos, los dispositivos que usamos para realizar infusiones, las bombas de infusión, los teclados de las computadoras, los dispositivos que usamos para comunicarnos, como pueden ser los teléfonos, ni que hablar ahora los teléfonos celulares. Bueno, y obviamente se contaminan mucho más dispositivos que están en contacto directo con el paciente, como puede ser la foto en este caso de una silla en la cual está adaptada además para que el paciente pueda movilizar el intestino en ese tipo de silla. Y ahí se recuperan estas bacterias que les vengo hablando, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococo resistente a vancomicina, otra bacteria que causa infecciones intrahospitalarias como es el Clostridioides difficile o antiguamente Clostridium difficile, que causa diarrea hospitalaria y colitis, puede causar un megacolon tóxico. Entonces, todos estos microorganismos en realidad son ubicuos y pasan a contaminar muchas superficies adentro de los hospitales. Los dispositivos que entran en contacto con los pacientes también se contaminan, el estetoscopio, el esfingomanómetro, obviamente las superficies donde los pacientes también entran en contacto con ellos. De forma que si logramos entender esto, podemos hacer una abstracción y entender que el riesgo de exposición a microorganismos y por lo tanto a sacar microorganismos de un lugar y llevarlos a otro, cuando lo miramos paciente por paciente, nosotros podríamos entender que el hospital o cualquier área sanitaria donde hay un paciente, nosotros tenemos un entorno alrededor de ese paciente, que es lo que llamamos la zona del paciente, que tiene, en primer lugar, la chance de que las superficies y dispositivos que estén ahí estén contaminados con la flora del paciente es muy alta. Y por lo tanto, nosotros además tenemos que reconocer que en esa zona del paciente hay sitios limpios donde deberíamos manejarnos con una técnica aséptica, como puede ser el sitio de acceso de un catéter venoso, como puede ser en el caso del paciente intubado y ventilado el acceso al aparato respiratorio, y hay sitios que tenemos el riesgo de exponernos a fluidos corporales y por lo tanto a una mayor carga de flora bacteriana o de otro tipo y contaminar nuestras manos, nuestra ropa y por lo tanto deberíamos usar precauciones para evitar eso. Esa zona donde está el paciente y donde están es lo que se llama la zona del paciente y va a estar contaminada fundamentalmente con flora, con bacterias que forman parte de la flora del paciente. Fuera de esa área, nosotros podemos tener como lo que se llama la zona de asistencia sanitaria, o sea, toda el área que no es zona de este paciente. Lo que pasa es que para cada paciente yo tengo su zona, y la zona de un paciente tiene los microorganismos que están colonizando a ese paciente y la zona de otro paciente tiene otros microorganismos. Yo lo que tengo que evitar es traer microorganismos nuevos a esta zona de este paciente y obviamente tengo que evitar salir con microorganismos de esta zona del paciente y llevarlos a la zona de otros pacientes. Entonces, si entendemos ese riesgo, que el riesgo fundamentalmente está dado en la exposición con el paciente y en la exposición con las superficies en torno al paciente, podemos empezar a discutir ahora las principales medidas de prevención de la transmisión de microorganismos. Y nosotros las dividimos en general
en dos tipos. Una, que es lo que se llama las precauciones de rutina o precauciones estándares, que son las precauciones básicas, las precauciones globales, que son para aplicar siempre en todas las situaciones de asistencia o de cuidado de pacientes. Y otro tipo que son las que llamamos precauciones adicionales, que son precauciones que usamos cuando sospechamos o tenemos confirmado que el paciente está colonizado o infectado con algunos microorganismos o con algún tipo de infección que requiere, además de las precauciones estándar o de las precauciones básicas de rutina que yo les decía, otras precauciones que complementan a las anteriores y por lo cual se llaman precauciones adicionales. Esas precauciones adicionales están dirigidas fundamentalmente a los tres mecanismos de transmisión más importantes, que son la transmisión por contacto, la transmisión por aerosoles o transmisión aérea, y para ellas están las precauciones aéreas o de aerosoles, y la transmisión por gotitas. Primero nos vamos a centrar en las precauciones estándar. Las precauciones de rutina incluyen un conjunto, son varios elementos básicos, de los cuales obviamente la higiene de manos es la más importante. La higiene de las manos se puede hacer con lavado de manos, un lavado con agua y jabón, con la técnica adecuada y con el secado adecuado de las manos y evitando contaminar nuestras manos posterior a ello. Para ello es necesario tener disponible, obviamente, una pileta para el lavado de manos, jabón, agua y toallas para secarnos las manos. Habitualmente las toallas para el secado de manos tienen que ser toallas de papel, descartables. La higiene de manos tiene su técnica adecuada y una vez que yo me lavo las manos, me las seco, cierro la canilla sin volver a contaminarme las manos. Para eso hay canillas que tienen dispositivos electrónicos, algunas tienen sensor, otras tienen una palanca más larga que me permita cerrar con el codo o con otra superficie, pero si no tengo eso, lo que tengo que hacer es con la última toallita con la cual me terminé de secar, cierro la canilla sin tocar con mis manos la llave de la canilla, sino que lo hago con la toalla. Y la otra técnica para la higiene de manos es una técnica que históricamente este, tiene muchísimos años. Esto es una fotografía, una imagen, perdón, un cuadro, una pintura de los años 1847-48. El señor que está en el fondo, en el círculo naranja, es un destacado obstetra y ginecólogo de la época que se llamó Ignaz Semmelweis. Semmelweis fue uno de los que primero identificó el riesgo de transmisión de microorganismos en la asistencia sanitaria, mucho antes de que se hubieran descrito los microorganismos y que supiéramos que las bacterias se podían transmitir. Él identificó que había una ocurrencia mucho más alta de lo que en ese momento se llamaba fiebre puerperal, que eran infecciones obstétricas, fundamentalmente endomiometritis, que ocurrían después del parto y que eran en realidad en ese momento la principal causa de mortalidad materna. Y él identificó que un grupo de médicos que hacían las autopsias y que trabajaban en la morgue y que después venían a brindar asistencia a los pacientes, cuando asistían a las pacientes, eso tenía más riesgo de fiebre puerperal o de infección grave puerperal que cuando los partos eran asistidos por las parteras. Y él vinculó que eso podía estar en relación a que ese proceso de venir de un área sucia, y en esa época no había todavía la noción clara de la importancia de la transmisión de microorganismos, traían algo que favorecía la ocurrencia de las infecciones. Y de hecho implementó lo que en ese momento fue
una desinfección de las manos con una solución con antisépticos. Y lo que muestra el cuadro es, bueno, a la izquierda uno de los médicos realizándose la higiene de las manos con esa solución y sobre la derecha otro secándose en ese momento con lo que era un paño limpio. Esto, que tiene muchísimos años, sigue siendo la medida básica y más importante para prevenir la transmisión de microorganismos en la asistencia sanitaria. Lo único que ahora, con ese conocimiento previo que yo les decía, bueno, reconocemos que si tomamos el área del paciente, tenemos como 5 momentos claves para hacernos la higiene de manos. Uno que es antes de ingresar al área del paciente, ya sea para tocar al paciente o entrar en contacto con superficies alrededor del paciente. Eso es para no traer microorganismos de otras áreas asistenciales o del área de otros pacientes al área o a la zona de este paciente. El otro momento clave es cuando yo salgo de la zona del paciente y entré en contacto con el paciente o con superficies alrededor del paciente. Ese es otro momento en el cual me tengo que hacer la higiene de manos para evitar salir con microorganismos contaminantes en mis manos y llevarlo a otras zonas. Y después, durante la atención del paciente, tengo que hacer higiene de manos cuando me expongo a líquidos o a fluidos corporales, porque en ese caso la contaminación de mis manos es más importante, y dentro de estar dentro de la zona del paciente, cuando voy a hacer procedimientos en los cuales voy a entrar en contacto con aquellos sitios limpios que decíamos hoy, o sea que requieren una técnica aséptica. Si yo voy a manipular el acceso a un catéter venoso o al puerto, al sitio de entrada de un catéter, me tengo que hacer higiene de manos inmediatamente antes. Porque en ese periodo de tiempo que yo estuve ahí, ya tuve chance de contaminar mis manos. Entonces, esta higiene de manos se puede hacer con el lavado con agua y jabón, como les explicaba hoy, o se puede hacer lo que se llama una desinfección de las manos. La desinfección de las manos es aplicar un antiséptico que puede ser alcohol. De hecho, lo que más aplicamos frecuentemente es el alcohol gel. El alcohol gel es una solución que tiene alcohol en una proporción determinada, tiene gel y tiene otros productos que favorecen la amigabilidad de esa solución con las manos, y que además tiene el beneficio de que no necesito disponer de una pileta, no necesito disponer de toallas de papel, lo puedo hacer al lado de la cama del paciente si tengo disponible un dispensador de alcohol gel, y lo puedo hacer mientras hago inclusive otras tareas como hablar con el paciente o discutir del paciente con los colegas, o hablar con la familia. Entonces, es una técnica muy amigable desde ese punto de vista. Consume mucho menos tiempo y es tan efectiva como la higiene con agua y jabón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si mis manos están visiblemente sucias y tienen una carga importante de materia orgánica, en esas condiciones la higiene de manos se debe hacer con agua y jabón y no con la aplicación de un antiséptico. Eso es lo que llamamos como la higiene habitual de las manos en los procesos asistenciales. Tenemos después otras higienes de manos, que es cuando voy a hacer procedimientos invasivos o cuando voy a operar a un paciente, por ejemplo, y eso se llama la higiene quirúrgica de las manos. Eso tiene algunas especificidades un poquito distintas de esto, se hace en general con un jabón que tenga antisépticos, la técnica tiene que ser en general más prolongada y además le tengo que brindar mucho cuidado a las áreas donde tengo mayor riesgo de contaminación en las manos, que particularmente es debajo de las uñas. Entonces la higiene quirúrgica de las manos tiene algunas especificidades.
¿Qué otras cosas entran dentro de esto de las precauciones de rutina o precauciones estándar? Bueno, el uso de lo que llamamos equipo de protección personal. ¿Qué es el equipo de protección personal? Bueno, son instrumentos que pueden ser los guantes, puede ser una mascarilla, puede ser una protección ocular, puede ser una bata o sobretúnica, que yo voy a usar en determinadas condiciones. El uso de estos dispositivos se hace de acuerdo al riesgo que yo preveo en el cuidado que voy a dar de exposición a sangre o fluidos corporales. Entonces, si yo voy a dar cuidado en la emergencia a un politraumatizado que acaba de llegar y que tiene heridas abiertas, algunas de las cuales están sangrando, es obvio que yo me tengo que poner una sobretúnica porque quiero evitar que mi ropa entre en contacto con esos fluidos corporales, en este caso sangre o secreciones de una herida, y me tengo que poner guantes para minimizar la contaminación de mis manos. Si por el contrario yo voy a hacer un procedimiento en el cual tengo alto riesgo de que ocurra salpicadura, yo tengo que usar una protección en las mucosas, tengo que evitar la exposición de las mucosas y tengo que evitar la protección, la exposición de la mucosa ocular. Entonces, si yo voy a hacer una intubación, es una situación en la cual tengo alto riesgo de exposición a salpicaduras, porque el paciente puede toser, puede vomitar. Entonces, además de los guantes, voy a tener que usar una mascarilla y voy a tener que usar protección ocular. Si, por ejemplo, voy a hacer un procedimiento en el cual hay alto riesgo de exposición de la ropa, como puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una herida supurada con alto contenido de secreciones y yo voy a ayudar a pasarlo de la cama a un sillón o de la cama a una camilla para un traslado, en ese contexto me tengo que poner una sobretúnica, porque tengo que evitar que esa gran cantidad de secreciones no contenidas, lo mismo si el paciente hubiera vomitado o si el paciente hubiera movilizado el intestino, para esas situaciones donde me voy a exponer a fluidos corporales, a secreciones o a excreciones de los pacientes, tengo que usar alguno de estos dispositivos de protección personal. No lo tengo que usar con todos los pacientes, lo tengo que adecuar a la situación en la cual voy a brindar el cuidado al paciente. Si es un paciente que no tiene ninguna de estas condiciones y solo le voy a hacer un examen físico, obviamente ustedes saben que es higiene de las manos antes, hacer el proceso de cuidado, higiene de las manos posteriores. Después, dentro de estas precauciones de rutina, entra también lo que se llama la higiene respiratoria o etiqueta de la tos, que es tanto para los pacientes como para el personal de salud, en condiciones en las cuales yo puedo tener tos, tener estornudos u otros elementos que generen dispersión de gotitas, contener esas gotitas. Y eso es con una técnica adecuada para toser, una técnica adecuada si voy a estornudar, cubriéndome el estornudo de preferencia con una toalla descartable, descartar esa toalla inmediatamente y hacerme higiene de manos. Eso es básicamente lo que comprende la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos, que también va para los pacientes y nosotros debemos enseñarle a los pacientes esto, que si tienen estornudo o tos, se tienen que cubrir adecuadamente para toser o para estornudar y hacerse higiene de manos posterior. También entra dentro de esto lo que es el equipo para el cuidado del paciente, o sea, el equipo que va a entrar en contacto con el paciente, sea un esfingomanómetro, sea un aparato de registrar la temperatura, sea un estetoscopio, tiene que estar limpio y no tiene que llevarle microorganismos. También entran dentro de estas precauciones de rutina o basales cosas que nosotros tenemos que saber en nuestro manejo habitual. Por ejemplo, que las técnicas de inyección tienen que ser seguras, o sea que la jeringa y la aguja tienen que ser estériles, que no tengo que contaminarlas antes de usar
en el paciente, que son de uso único para un paciente y en general hoy usamos jeringas y agujas descartables, pero justamente en el descarte de los cortopunzantes hay que ser muy cuidadosos, porque son instrumentos que al tener un filo y producir eso, pueden puncionar o cortar a otra persona. O sea que el descarte adecuado de los elementos cortopunzantes también entra en estas precauciones de rutina. Y eso, como ustedes saben, se dispensa en contenedores que en general tienen que estar en las áreas asistenciales, en algunas situaciones cercano al paciente, o si voy a hacer procedimientos, puedo trasladar el contenedor al momento de realizar el procedimiento y descartar adecuadamente los cortopunzantes en ese contenedor que tiene ciertas características. Tiene una resistencia de su pared, no debe estar lleno hasta no más de un tres cuartas partes, no deben haber elementos cortopunzantes que sobresalgan y la puerta de entrada, o sea, el lugar que yo tengo para hacer el descarte, tiene que ser relativamente protegido de forma que yo no corra riesgo de puncionarme cuando lo descarte. Como les decía, hay otras cosas que entran en estas precauciones estándar. El medio ambiente tiene que estar limpio, tiene que haber una disposición adecuada de los residuos, por eso la higiene hospitalaria es muy importante. La ropa también es muy importante, la ropa blanca que decimos que es la ropa que se usa con el paciente. Todo eso entra en lo que son las precauciones de rutina y son las precauciones básicas que se aplican para todos los pacientes. Pero en determinadas condiciones nosotros usamos lo que se llaman las precauciones adicionales. Estas precauciones adicionales se usan cuando, como les decía hoy, yo sé que el paciente tiene una infección transmisible por determinado microorganismo o sospecho que la tiene. Y nosotros para eso, para cada mecanismo de transmisión, la transmisión puede ser por contacto, fundamentalmente por contacto indirecto, como les decía hoy, y hay microorganismos que se transmiten fundamentalmente por ese mecanismo de transmisión. Entonces, en esas condiciones yo, además de las precauciones estándar, uso precauciones adicionales de contacto. Para algunas enfermedades que son de transmisión por aerosoles, como puede ser la tuberculosis, la varicela, el sarampión, en esas condiciones la transmisión es aérea por aerosoles y tengo que usar otras precauciones. Y hay infecciones que se transmiten por gotitas, fundamentalmente las infecciones respiratorias habituales, virales, se transmiten por gotitas y las medidas de protección son otras. Para la transmisión por contacto, lo más frecuente, como yo les decía, lo más importante es el contacto indirecto. Y el gran vehículo de transmisión son nuestras manos o las superficies contaminadas. Para contrarrestar esa transmisión, existen un conjunto de medidas que son lo que se llaman las precauciones de contacto. Las precauciones de contacto incluyen el uso de guantes, el uso de bata, la higiene de manos, obviamente antes de vestirme y colocarme la sobretúnica y los guantes, y la higiene de manos posterior al retiro de eso. El retiro tiene una técnica adecuada. Yo primero me retiro los guantes, que es lo más contaminado, los descarto. En segundo lugar, me retiro la sobretúnica, que es lo segundo más contaminado. En general, lo que más se contamina es la parte anterior de la sobretúnica, por lo cual yo debo evitar tocar esa parte anterior. La sobretúnica siempre se debe sacar desde atrás, se envuelve de forma que la parte más contaminada quede hacia adentro, la termino de envolver y la descarto. Y después me hago la higiene de manos. Esto es una cartilla que fue diseñada hace muchos años y que ustedes la deberían encontrar a la entrada de las habitaciones de los pacientes que estén con estas precauciones de contacto.
Las precauciones de contacto se agregan a las precauciones estándar que habíamos anteriormente. Además, en estas condiciones se debe limpiar en forma más exhaustiva la habitación del paciente mientras el paciente está y después que el paciente se retiró, en lo que se llama la higiene terminal de la habitación. Y además, estas precauciones se deben mantener si el paciente se traslada. De forma que cuando yo voy a trasladar a un paciente que está en precauciones de contacto, hay algunas condiciones que debo cumplir. Para la transmisión por gotitas, estas gotitas son microgotitas que nosotros exhalamos o eliminamos cuando tosemos, estornudamos, cuando hablamos en voz alta. En general, estas gotitas no se trasladan mucho a distancia, no van más allá de 1,5 metros al entorno del paciente. Se producen, como les decía, al toser, estornudar o hablar, y en general la vía de entrada a otras personas es por salpicadura de estas gotitas a nivel ocular, a nivel de la mucosa nasal o de la mucosa bucal. Algunos de los microorganismos que se transmiten por estas vías, bueno, la tos ferina o tos convulsa, las infecciones por Bordetella pertussi, el meningococo, el virus de la influenza o de la gripe, adenovirus. En general, los virus respiratorios fundamentalmente tienen este mecanismo de transmisión. Acá lo que importa es contener las secreciones respiratorias del paciente, y si yo voy a estar a menos de 1,5 metros del paciente, tengo que usar equipo de protección personal para evitar contaminar. Esta es la cartilla que corresponde a las precauciones de transmisión por gotitas. Incluye para el personal de salud la utilización de una mascarilla de tipo médico o mascarilla de tipo quirúrgico al entrar a la habitación o al box si me voy a acercar a menos de 1,5 metros del paciente. Tengo que hacerme también higiene de manos, en la forma que venimos hablando, y en realidad el uso de la bata está limitado a cuando los que están cursando infecciones que se transmiten por gotitas son lactantes o niños muy pequeños que requieren que si yo voy a hacerle el examen o voy a estar muy cerca y difícil de contener, y además no tienen el uso adecuado de la estrategia de etiqueta de la tos y etiqueta respiratoria, como decíamos hoy. Entonces, no le puedo pedir a un lactante que no estornude o que no tosa y que a su vez haga la contención de sus secreciones. Entonces, en esas condiciones, para esas situaciones, además se usa una sobretúnica. Y después está lo que se llama la transmisión por aerosoles. La transmisión por aerosoles se produce específicamente por algunas situaciones en las cuales se eliminan microgotitas, pero estas microgotitas tienen la capacidad de perder el agua, disecarse en cierta medida, y lo que se conserva es el núcleo de la gotita con el agente transmisible. En este caso, la transmisión va más allá de 1,5 metros, a diferencia de la por gotitas, y en este caso, las precauciones van, digamos, además, usamos otro tipo de mascarilla, son lo que se llaman las mascarillas de alta eficiencia o N95 por el nombre que más comúnmente lo pueden ver, y además estos aerosoles se generan en otras situaciones en las cuales el paciente, si está cursando alguna infección respiratoria, puede en algunos procedimientos generar aerosoles. Esos son lo que se llaman los procedimientos generadores de aerosol, que son para los pacientes que están cursando infecciones respiratorias virales fundamentalmente. Esos procedimientos son la intubación, la broncoscopía, la aspiración abierta de secreciones, la eventual toma de una muestra de la orofaringe, la reanimación cardiopulmonar o la autopsia. En esas situaciones se deben usar
estas precauciones de aerosoles cuando el paciente está cursando una infección respiratoria alta. Y esas precauciones, que se llaman precauciones aéreas, lo que cambia es que agrega el uso de la mascarilla, como les decía, de alta eficiencia de filtrado de partículas, que son los que conocemos habitualmente como máscaras N95. La diferencia de estas máscaras es que tienen una capacidad de filtrado mucho mayor, están diseñadas para filtrar partículas muy pequeñas con una alta eficiencia, pero para ello requieren que su uso sea el adecuado. ¿Qué quiere decir uso adecuado? Quiere decir que tienen que adherir adecuadamente a la cara de la persona, tienen que tener una técnica de fijación que debe ser de preferencia por detrás de la cabeza, con cintas elásticas que adhieran adecuadamente la máscara a la cara y que no tenga fugas. La técnica de colocación de la máscara es, en general, yo la tomo desde la cara anterior, a diferencia de las máscaras N95, de las máscaras quirúrgicas, perdón, que yo las manejo desde las cintas. Estas máscaras se toman desde la parte anterior, se fijan sobre la cara y con las dos riendas, que son las que pasan por detrás de la cabeza, me las fijo detrás de la cabeza y me aseguro que no tenga filtrado, que no tenga fugas. Estas máscaras son de uso personal, se puede hacer la reutilización por la misma persona, por ejemplo, durante una guardia o durante días sucesivos de trabajo, pero se deben guardar en forma adecuada. Las personas que están cursando enfermedades que se transmiten por aerosoles deben estar, siempre que van a estar en exposición con otras personas, con una máscara de tipo quirúrgico, porque la máscara de tipo médico, porque eso contiene las secreciones que el paciente elimina y evita la formación de estos aerosoles que pueden quedar en suspensión. Esto es la misma cartilla que les vengo mostrando en lo que refiere a la higiene respiratoria y etiqueta de la tos o buenas costumbres para la protección de la tos. Entonces, ¿cómo se organiza esto que venimos hablando? ¿Cómo se organiza la prevención y control de infecciones? Bueno, hay una organización macro general, digamos, que está organizado a nivel internacional y a nivel de los países. Hay agencias internacionales que se encargan de promover y difundir las estrategias de prevención y control de las infecciones. La Organización Mundial de la Salud obviamente es como la más importante en eso, y a nivel regional la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Hay otras agencias internacionales que también promueven esto, entre ellas uno podría citar a varias, pero bueno, las agencias este, que realizan auditoría y que avalan y evalúan los hospitales, este, toman en cuenta mucho de esto, de las estrategias de prevención y control de infecciones. Y a nivel de cada país, también cada país tiene organizado su sistema de prevención y control de infecciones. Obviamente en la mayor parte de los países y en el Uruguay también, eso queda a cargo del organismo rector de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública. Después tendríamos como un nivel medio, que es lo que hace cada hospital. Y eso, en cada hospital debemos tener programas de prevención y control de infecciones. Ese programa de control de infecciones, digamos, el encargado de diseñarlo, ejecutarlo y promoverlo dentro del hospital, son los que se llaman los comités o comisiones de infecciones intrahospitalarias. Esos comités son organizaciones dentro de la institución
que tienen aval de la dirección del hospital, que tienen determinada integración, que definen las políticas de prevención y control de infecciones y que tienen un equipo operativo que en general está constituido por licenciados de enfermería especializados en la prevención y control de infecciones y un equipo médico que comparte el trabajo con los licenciados de enfermería. Y después tenemos como un nivel micro. El nivel micro es lo que hace cada servicio o cada sector del hospital, cómo tiene diseñadas sus estrategias y cómo las promueve dentro de su equipo de trabajo. Y dentro de este nivel micro estamos nosotros, el personal de salud individual. Y obviamente que nuestra responsabilidad pasa por entender los riesgos, hacer un uso adecuado del equipo de protección personal y tener los cuidados adecuados tanto en lo personal como en lo que tiene que ver con el riesgo de transmisión de microorganismos. Hacernos la higiene adecuada de las manos en todas las instancias en las cuales es necesario, usar el equipo de protección personal en forma racional y adecuada, descartarlo en forma adecuada, mantener el orden y la higiene también en las áreas donde trabajamos, y también formarnos en esto y reconocer nuestros riesgos y nuestras obligaciones. Muchas gracias, esto era lo que quería compartir con ustedes y espero que les sirva como una introducción a lo que es la prevención y control de infecciones en los hospitales.